Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar sobre las revoluciones liberales. Para ello debemos comprender el contexto. Nos encontramos en la época inmediatamente posterior a lo que fue el Congreso de Viena. Por lo tanto, estamos hablando de la restauración europea. En aquel momento, pues, las potencias, las principales monarquías, preocupadas y en cierto modo con razón, de que los pueblos se levanten en nuevas revoluciones, así como lo que ha ocurrido en Francia con la Revolución Francesa y todo el apogeo que tuvo Napoleón, empieza una etapa de restauración. Es decir, los reaccionarios, aquellas personas que buscan devolver el orden tradicional que siempre ha tenido Europa, de las monarquías, van a enfrentarse a los revolucionarios, que son aquellos que buscan ideas modernas, nuevas, seguidores del liberalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos dos posturas ideológicas bien diferenciadas. Por un lado, los reaccionarios, que está representado por la clase alta, la aristocracia, las monarquías, y van a instaurar en sus gobiernos muchas veces, luego de la Revolución Francesa, monarquías más duras, para evitar que se repita lo que ocurrió en Francia. Y los revolucionarios que, en caso contrario, van a estar surgiendo de manera imprevista, organizándose para tratar de cambiar la forma de gobierno que tienen esas naciones. Acá en este organizador visual podemos diferenciar rápidamente cuáles fueron las principales revoluciones liberales de Europa en esta época, en 1820, y en qué lugar se dio 1830 y 1848. Todas estas van a ser motivo de análisis el día de hoy, pero a su vez estamos viendo arriba cuál es la causa que motiva estas revoluciones. Por ejemplo, el reclamo de libertades. En el caso de Francia, hay un caso particular porque inmediatamente después de haber sido derrotado Napoleón con su gobierno de los 100 días, se aplica el llamado terror blanco. Es decir, fusilar, asesinar, perseguir a todos aquellos seguidores y fanáticos de Napoleón, como sus generales, por ejemplo. Otra de las causas para estas revoluciones liberales son el despertar de ese sentimiento nacionalista, que iba de la mano con el liberalismo, ¿recuerdas? Eso lo hicimos en una clase e incluso tuvieron una lectura. El nacionalismo, ese amor a la nación, al país en el cual se ha nacido, y la misma coyuntura económica y social. La burguesía está accediendo al poder político poco a poco y va a hacer muchos intentos para quedarse en ese poder y que la aristocracia, las monarquías salgan de ese estatus en el cual se encuentran. El primer estallido de la revolución ocurrió en 1820, tanto en España como en Italia. Centrémonos en el caso de España. Una vez que fueron expulsados los Bonaparte de la península ibérica, se reinstaura en el trono español al monarca Fernando VII. Pero este Fernando VII era un monarca corrupto, incompetente, con malas facultades para gobernar. Por lo tanto, los liberales de España van a tratar de sacarlo del poder. Lamentablemente no van a poder, y ahora vamos a ver por qué ocurrió eso. En el caso de Italia, los austríacos habían tenido cierta posición ya en Italia, es decir, estaban tratando de controlarlo políticamente, y los italianos liberales no lo van a permitir, van a tratar de expulsarlos y van a querer una unificación de toda la península itálica para tener mayor presencia bajo un sentimiento de nacionalismo. En ambos casos, tanto en España como Italia, las otras monarquías de alrededor van a sofocar estas revueltas de una manera rápida y sangrienta. El estallido de otra revolución se daría en el año 1830 y esta vez sería en Francia. Todo comienza cuando el rey Carlos X, de corte bastante aristócrata, bastante tradicional, apegado a un modelo absolutista, pues
va a encontrar en el parlamento que se va a elegir a toda su oposición. Eso quiere decir a burgueses, a revolucionarios, lo cual va a impedir su gobierno. Por lo tanto, el rey Carlos X simplemente decide anular esas elecciones, disolver ese parlamento y convocar a unas nuevas elecciones, pero cambiando los estatutos de elecciones, ¿no? Modificando una ley electoral. Por lo tanto, genera descontento, disconformidad en los revolucionarios y salen en una huelga masiva. Los franceses se movilizan en una jornada a la cual se le llama la jornada gloriosa. Desde el 27, 28 y 29 de julio salen a las calles a protestar toda la gente, universitarios, médicos, abogados, burgueses sobre todo, y consiguen que Carlos X pues tiemble y siente ese temor. Es más, le ofrecen la corona de Francia al duque de Orleans, quien luego va a ser coronado, acepta este cargo y va a ser nombrado rey de los franceses. No solamente rey de Francia. El término rey de los franceses indica que él está gobernando por voluntad popular. Ya no está gobernando el territorio porque lo han designado, porque Dios lo ha elegido, ya no. Es un término sumamente innovador y marca un hito para la historia de la humanidad y el paso de los años, ¿no? Porque lo están denominando rey de los franceses, de todo un pueblo. Después de aproximadamente 20 años de gobierno, el rey Luis Felipe va a haber amenazado su monarquía debido a que se han descubierto actos de corrupción. Este rey con el paso del tiempo se ha vuelto más autoritario, más absolutista y está teniendo disconforme a la gente liberal. A eso se le suma la crisis económica que repercute en problemas sociales y finalmente buscan un pretexto, que es el cierre de la campaña de los banquetes, que era un movimiento de oposición al rey y que criticaba, cuestionaba sus actividades, pues que no eran del todo positivas. Entonces, ante esto, el pueblo nuevamente se levanta, los liberales vuelven a hacer sus protestas y consiguen instaurar en Francia un nuevo régimen, al cual se le conoce como la República. En este caso sería la Segunda República. A esto se da un logro importante porque los campesinos consiguen ahora las elecciones. Ahora ellos pueden sufragar y emitir su voto. Y es así que en Francia se reinstaura esta república y quien va a ser elegido presidente es Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón. Es por ello la importancia de esta revolución. Además, de manera simultánea también se están dando otras revueltas en Alemania, que quieren instaurar una constitución y quieren buscar la unificación de Alemania para que sea una sola nación. Italia sigue en sus intentos de unificarse. Austria, Polonia, Bélgica están viviendo movimientos liberales y los reaccionarios, es decir, aquellos que apoyan a las monarquías, están incesantemente tratando de eliminar todos esos movimientos liberales de manera violenta. Acá estamos viviendo épocas de turbulencia social entre los revolucionarios liberales y los reaccionarios tradicionales y absolutistas. Bien, primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: las principales tendencias enfrentadas en la época de la Restauración Europea fueron los liberales y nacionalistas, los revolucionarios y los reaccionarios, o los conservadores y los absolutistas. Bueno, en realidad, si nos dice liberales y nacionalistas, generalmente tienen un mismo pensamiento. Los conservadores y absolutistas en esta época están representados por los reaccionarios y los liberales están representados por los revolucionarios. La pregunta número 2 nos dice: son estados que buscaban su unificación para tener mayor presencia y participación en la vida política de Europa. Alemania e Italia, Bélgica y Países Bajos, o Portugal y España. En este caso estamos refiriéndonos a Alemania y a Italia, que van a verse todavía impedidos de realizar esta unificación porque los países como Austria lo van a impedir, lo van a reprimir momentáneamente
de manera violenta a través de las guerras, pero con el paso de los años esto recién se hará una realidad. Está quedando una exposición pendiente, les he dejado una lectura en la plataforma, lo revisan, lo elaboran y lo envían lo más pronto posible. Bien, practiquen, estudien mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.